Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. En el día de hoy vamos a estar hablando del Decálogo, de los 10 mandamientos específicamente, en Éxodo capítulo 20, versículo 13. El texto que dice, no matarás. Y el título de este día es La santidad de la vida, un mandamiento para el pueblo de Dios. Porque tenemos que rescatar esa valoración de la vida. Porque en estos tiempos parece que el mandamiento fuera matarás. No, no matarás, sino al contrario, matarás. Porque lo que hay es derramamiento de sangre en la ciudad, en los pueblos, en Colombia y en el mundo. Bueno, la palabra del Señor nos enseña que en el Decálogo hay algunos teólogos que dividen el Decálogo de los 10 mandamientos en dos partes. Los mandamientos que son referentes con la santidad para con Dios, y los mandamientos que son referentes con las relaciones personales para con los hombres, que le agrada a Dios, por supuesto. Entonces hoy vamos a reflexionar acerca de el mandamiento no matarás, de ese pequeño verso que está en Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. No sé si este es el versículo más corto de la Biblia. En estos momentos no recuerdo, pero creo que es muy corto. Dice nada más, no matarás. Entonces, estamos en un mundo lleno de violencia. Esto no es nada nuevo, porque en los tiempos antiguos también hubo un momento donde en esos tiempos estaba lleno de violencia. En la época de Noé, la tierra estaba llena de violencia, llena de lujuria, llena de muchas cosas que aborrecía a Dios, y por eso vino el juicio de Dios eh, sobre sobre aquella población, y vino el diluvio. Después en Sodoma y Gomorra también eh, estaba llena la tierra de violencia, de depravación, y también vino el juicio de Dios. Dios nos guarde que no venga un juicio a nosotros por causa de la violencia extrema y la depravación. Vamos a reconocer en este día que la santidad de la vida es fundamental, es un mandamiento, es una responsabilidad. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos respetar y proteger la vida como algo santo de Dios. La Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que nosotros, si atentamos contra alguien, es como si atentáramos contra Dios, porque es a imagen y semejanza de Dios que se hizo ese ser humano que está allí, que aunque es criatura y no reconoce todavía al Dios que lo creó, no tenemos derecho de quitarle la vida. Vamos a ver un poquito acerca de este contexto histórico, acerca de el pueblo de Israel. Ellos habían estado en esclavitud, por eso en Éxodo 20 dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y dice, de casa de servidumbre. Ellos habían estado en esclavitud, pero Dios los sacó de allí con mano firme, poderosa, los llevó a la tierra prometida, pero en la tierra prometida les enseñó sus mandamientos, sus preceptos, sus normas, y les entregó la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Y dentro de el decálogo está, en Éxodo 20:13, ese mandamiento que dice, no matarás. Entonces, la ley era un conjunto de mandamientos y regulaciones que debían seguir para mantener su relación con Dios
y vivir de acuerdo a sus principios. En la cultura hebrea, la vida era considerada sagrada y se creía que era un regalo de Dios. El mandamiento "no matarás" era una forma de proteger la vida y mantener la relación con Dios. Es decir, para Dios era muy importante que entre ellos como hermanos, como pueblo, no se mataran los unos a los otros. Ahora recordemos que en el principio de la Biblia podemos encontrar el primer quebrantamiento o violación de la ley de Dios antes que Dios la estableciera, que fue cuando Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Entonces ya Dios venía pensando en su revelación progresiva de que tenía que enseñarles acerca de lo malo que era hacer esto, matar, asesinar. Entonces, ¿por qué? Porque Caín había matado a Abel. Entonces ya Dios tenía en mente en su revelación progresiva que cuando el pueblo ya se organizara, enseñarles ese principio de la santidad de la vida, de no matar. Entonces, en el libro de Éxodo, en el Pentateuco, los hebreos le llaman la Torá, que es la primera parte de la Biblia hebrea. En el capítulo 20, en el versículo 13, es donde, el capítulo 20 empieza los 10 mandamientos, pero la palabra de Dios dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Y empieza Dios a narrarle allí todo los mandamientos y los decálogos y el decálogo. Esto es parte fundamental de la fe judía, porque la fe judía se basa en los mandamientos que Dios dio en el Sinaí. Y nosotros como cristianos también nos basamos en esos mandamientos que fueron bien interpretados por nuestro Señor Jesucristo. Quizás en la revelación progresiva, los antiguos hebreos y los judíos no habían entendido la interpretación correcta de no matarás, porque ellos toda la ley la basaban de manera literal, casi toda la ley, es decir, no matarás es que si matas ya estás violando la ley. Pero Jesús le añade la interpretación correcta a este texto. Entonces, en un análisis gramatical de este texto, podemos ver que la palabra hebrea, rasash, fue traducida como matar, pero se refiere específicamente al acto de matar a sangre fría y sin justificación ni provocación. Esta palabra se utiliza en otros pasajes de la Biblia para describir un asesinato premeditado, es decir, lo que hizo Caín con Abel. Él maquinó, él premeditó asesinar a su hermano y empezó a hacer todo para lograrlo. Empezó en su mente a llenarse de odio, de ira, de desprecio contra su hermano, y después que todo eso estaba en su mente y bajó a su corazón, entonces pasó a la acción y ejecutó la violación del mandamiento cuando mató a su hermano Abel. Entonces, por eso es que a veces nosotros no entendemos un poco en la revelación progresiva, porque vemos que en algunas ocasiones Dios mandó a matar a poblaciones enteras, pero el Señor lo hizo por un propósito específico en ese tiempo, que era en ese tiempo no estaban en el tiempo de la gracia, sino en el tiempo de la ley. Y la ley
en la ley, todo el que quebrantaba la ley debía morir, sea que fuera del pueblo de Dios o sea que fuera un pueblo pagano. Es decir, este pueblo es pagano, está quebrantando la ley de Dios, acabemos con ellos. Esta persona es del pueblo de Dios, pero está violando la ley de Dios, acabemos con él. Es decir, que en ese tiempo la ley era así, era radical, era literal, se cumplía tal cual como decía el mandamiento. Éxodo 20:13, no matarás. Si mataba, inmediatamente pues se te hacía un juicio del Sanedrín y eras enviado a una ciudad de refugio, pero si alcanzaban a llegar a ti, te asesinaban. Entonces de ahí salió pues la ley esa de ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que si ojo por ojo, pues si la persona mataba, pues la mataban. O si el pueblo era pagano, era malo, pues el ejército, digamos, del pueblo de Israel acababa con todo ese pueblo. Y si alguno del pueblo de Dios quebrantaba los mandamientos de Dios, también era asesinado. Pero en el tiempo de la gracia, Jesús nos da en su revelación progresiva una interpretación correcta del mandamiento no matarás. Quizás los antiguos en ese tiempo lo interpretaban de manera literal, pero recuerden que la palabra de Dios va revelándose de manera progresiva. Entonces, detrás de este mandamiento es claro que la vida es sagrada porque es un regalo de Dios. En Génesis 1:27 leemos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo que da valor inherente y sagrado. Por lo tanto, tomar la vida de alguien es un ataque directo contra el mismo Dios. Es decir, si matamos a alguien es como si matáramos al mismo Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, si me ves a mí, ves al Padre. Es decir, yo soy su creación, yo soy su hijo. Si me ves a mí, ves al Padre, porque estás viendo su creación. Pero eso también significaba que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios Hijo. Él estaba hablando también de su parte divina y no solo de la parte humana. Entonces, ¿qué aplicaciones prácticas podemos tener del mandamiento no matarás? Por lo menos yo saqué 3, ustedes pueden sacar muchas más, pueden sacar 4, 5. Bueno, vamos a ver, yo saqué 3 nada más. El respeto por la vida. Debemos valorar y respetar la vida en todas sus formas, desde la concepción, es decir, desde el vientre de la madre, desde que el feto, dicen los expertos, los médicos expertos en fecundación, en nacimiento, dicen que los niños, desde el feto, de su madre, el primer órgano que empieza a crecer es el corazón. O sea que ya hay vida ahí, que hay que respetar la vida desde ahí, desde que empieza ese feto a latirle su corazón hasta su muerte natural. Es decir, todos los seres humanos deberíamos morir de manera natural, no a través de la violencia. La segunda aplicación que podemos encontrar aquí en el mandamiento no matarás es que debemos predicar y pregonar y exaltar lo que es la no violencia. Es decir, debemos ser embajadores de la paz, precursores de la paz. Debemos enseñar la paz y debemos condenar la violencia, venga de donde venga, sin justificación. Es decir, primero vamos a agotar las vías de diálogo antes de usar la violencia. La tercera aplicación que yo puedo encontrar aquí es que no debemos odiar a nadie, porque, bueno, eso lo voy a hablar más adelante, pero los fariseos creían que podían odiar, que podían maltratar, que podían insultar, que podían tratar mal a su hermano, mientras no lo mataran
físicamente ellos podían hacer eso y no quebrantaban la ley. Pero Jesús les dijo, no, si hacen eso, están quebrantando la ley. Y podemos agregar que cuando nosotros respetamos la vida, no tenemos violencia y no tenemos odio en nuestros corazones y predicamos, proclamamos y pregonamos la paz, entonces vamos a cuidar a los más vulnerables, que son a los discapacitados, a las personas mayores, a los niños. Vamos a tener respeto, aunque no seamos de la Cruz Roja ni de organismos internacionales, ¿no? Debemos cuidar a los vulnerables y tener respeto por la santidad de la vida. En la Mishnah, específicamente en el Tratado de Sanedrín, capítulo 8, versículo 7 y capítulo 9, versículo 1, se discute la relación entre el mandamiento no matarás, que está en Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Y se establecen las excepciones de la Torá. Es decir, en la Torá, dicen los judíos, dicen los hebreos, está el mandamiento no matarás, que es interpretado como no asesinar a alguien de manera premeditada y sin razón. Pero también en la Biblia está en las excepciones en los casos que sí se puede matar a alguien con justificación. Es decir, la pena de muerte. La pena de muerte. La pena de muerte en la Biblia aparece como en lapidación. Es decir, en un caso donde una mujer fue traída a Jesús porque estaba en adulterio y todos iban a matarla. Lapidación, muerte por lapidación significa matarla a punta de piedra. Y Jesús dio la famosa frase, bueno, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y ahí nos da Jesús una interpretación más amplia acerca de lo que quiere el Señor. No solamente que tú te levantes como en un Sanedrín a juzgar y a condenar al caído, ¿no? Sino que también tú mires dentro de ti si tú estás bien con Dios, y si no lo estás, pues no lances la piedra. Ten misericordia del caído y deja que el Señor Jesús lo restaure y le diga, tus pecados te son perdonados, has sido sanada, has sido salvada, ve y no peques más. Entonces en la Torá, en la misma dice que hay algunos delitos que donde se justifica la pena de muerte, es decir, se justifica matar a la persona, que es cuando está en legítima defensa, cuando es la guerra y en defensa del país, cuando hay violación de la ley, como en el caso del adulterio, y en algunos casos por la idolatría. En los tiempos antiguos, por la idolatría, podían matar a una persona en el pueblo de Dios. O sea, una persona del mismo pueblo de Dios podría morir al ser acusado ante el Sanedrín por hereje, por idólatra, por hacer algo en contra del culto santo y sacro. Entonces, estas excepciones demuestran que aunque el mandamiento dice no matarás, es fundamental que veamos las matices que establece la Torá. ¿Ya? La palabra de Dios, la Biblia, establece que no debemos matar, pero también establece algunos parámetros en el cual sí fue permitido. Digo, fue permitido en la antigüedad, en el Antiguo Testamento fue permitido el matar a una persona por los casos que hemos dicho anteriormente. Pero en la revelación progresiva, Jesús nos dice entonces ahora cuál es la interpretación correcta del texto del mandamiento no matarás. Dice, no, es que no es. Ustedes fariseos están acostumbrados a maltratar a la gente, a ultrajarla,
a maltratarla, a escupirla, a decirle cosas, a odiar a las personas y creen que después que no los maten están bien con Dios. Y no, Señor. Ustedes si ofenden a su hermano, y ahí es cuando viene Jesús a hablar, que eso lo vamos a hablar más adelante, es cuando viene y les dice, si ustedes ofenden a su hermano, si ustedes le llaman fato, o sea, le dicen maldito, o sea, le dan una maldición, lo injurian, entonces es como si lo estuviesen matando. Entonces, vamos a ver qué considera o qué consideraciones hay o qué perspectiva bíblica hay sobre el aborto y el suicidio como algo que atenta contra la santidad de la vida. Es decir, cuando hay un aborto se está matando a alguien. Así está en el feto de la madre, ya su corazón está latiendo. La mujer que hace el aborto sabe que va a matar a ese feto, a ese niño, a esa niña, a esa niño o niña en formación. Y el suicidio es cuando la persona se quita la vida, no mata a otro, sino que él se mata a sí mismo. Entonces eso también está condenado por la Biblia. Pero aunque la Biblia no menciona específicamente la palabra aborto, ni menciona específicamente el suicidio, podemos encontrar principios que nos guían sobre estos temas. Por ejemplo, la Biblia enseña que la vida es sagrada y que Dios es el creador de la vida. Por lo tanto, el aborto es visto como una violación de la santidad de la vida. El suicidio también es visto como una violación de la santidad de la Biblia. La Biblia enseña que la vida es un regalo de Dios y debemos cuidarla y protegerla. La Biblia dice que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá. Es decir, no somos aunque tenemos una vida, somos seres humanos, no somos dueños de esa vida porque la vida le pertenece al Señor, o sea que no podemos atentar contra nuestra vida. Sin embargo, en la perspectiva legal en Colombia nos dice otra cosa. En la Constitución Política de Colombia dice: no habrá pena de muerte por ningún motivo, por ningún delito. Es decir, la persona puede haber cometido el delito más grande, pero no va a haber pena de muerte por ese delito, por ningún delito. También establece la Constitución Política que la vida es un derecho fundamental y que el Estado debe protegerla. Eso aparece en el artículo 11 de la Constitución. Sin embargo, la Corte Constitucional ha emitido sentencias que permiten, por ejemplo, el aborto en circunstancias como cuando la vida de la madre está en peligro, entonces toman una decisión, o el bebé o la madre, o cuando el embarazo es resultado de una violación. Entonces allí, esos son los matices que da la Constitución también. Es decir, pues no deberías abortar, pero si pasa esto y aquello, entonces permitido. Entonces, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Algunos confunden esta frase tratando de decir que el Señor Jesús vino a traernos una nueva ley que elimina la ley anterior. Pero en realidad lo que el Señor Jesús nos vino a dar fue luz. Nos vino a iluminar los mandamientos, porque esos 613 mandamientos partiendo del Decálogo y todos los demás que están en todo Éxodo, Número y de Deuteronomio. Entonces el Señor vino a darnos luces de esos 613 mandamientos de la Torá o de la Biblia, del Antiguo Testamento, para que nosotros entendiéramos la interpretación correcta de este texto. Entonces, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que cualquiera que le diga fatu a su hermano, es decir, que le diga una maldición a su hermano, que cualquiera que
trate mal a su hermano, lo odie, lo recrimine, se llene de ira y lo maltrate, entonces esa persona también está quebrantando el mandamiento: no matarás. Entonces Jesús nos pone algo más específico. Es como si el decálogo fuera a nivel general y Jesús nos diera los objetivos específicos. Es decir, objetivo general, no matar, pero los objetivos específicos son no ofender al hermano, no llenarse de ira, no llamarlo fato, no esto y aquello. Es decir, el Señor Jesús viene a interpretarnos, a darnos la hermenéutica correcta del texto. Porque nosotros podemos pensar, no, la ley dice así y así debe ser. No, pero Jesús ya vino y ya nos dio la interpretación correcta. Recuerden lo que les he dicho. Los judíos de la época, los fariseos, los escribas, los saduceos, pensaban que podían odiar, maltratar, llenarse de ira, enojarse contra su hermano, llamarlo, echarle maldiciones y todo eso, y estaban bien con Dios, mientras tanto que no le quitaran la vida. O sea, mientras no lo tocaran, podían decirles de todo, y incluso hasta podían golpearlo, pero después que no lo mataran, entonces no quebrantaban la ley. Pero Jesús le dijo: no, si ustedes hacen todo eso, también están quebrantando la ley. Entonces este texto es parte del Sermón del Monte, donde Jesús enseña sobre la interpretación correcta de la ley y los profetas. En este caso Jesús está enseñando sobre el mandamiento: no matarás, y cómo se aplica en la vida cotidiana. Es la interpretación de Jesús al mandamiento: no matarás. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo